la misma casa de estudios. Actualmente es abogado asociado de la firma Pariona Abogados, a quien le damos la más cordial bienvenida e invitamos a dar inicio a esta exposición. Doctor Ernie Guamaní Rivera, lo escuchamos. Muchas gracias. Ante todo, primeramente, el agradecimiento a mi amigo Jimmy Benítez por haberme invitado. Yo estoy bien agradecido con él siempre. Siempre compartimos temas académicos y temas legales. Así que el día de hoy he venido gratamente para un poco mostrarles a ustedes en lo referente a la praxis legal diaria, concretamente con el tema plazos en investigación fiscal. El objeto de esta ponencia va a ser muy concreta. Quiero que el día de hoy ustedes se lleven rápidamente una radiografía completa del sistema procesal y concretamente cómo funcionan los plazos en el sistema procesal peruano. Hoy hablaremos no solamente de ese tema, sino también cuándo un plazo varía, por qué varía, cuándo un plazo es razonable, cuándo no lo es, y cuáles son los mecanismos de control judicial que existe recogido en nuestra legislación para controlar que los plazos no vulneren derechos fundamentales, ¿no? Como es el debido proceso. En ese sentido, voy a hacer una exposición muy didáctica, espero les guste, y también presten atención porque es importantísimo que ustedes conozcan este tema y más aún si están aspirando justamente a trabajar en el litigio y en todo caso en la administración de justicia. Conocer los plazos procesales y los plazos concretamente de la investigación fiscal es fundamental para ustedes para que puedan desarrollar ya sea su teoría del caso o ya sea la investigación dentro de lo que es el debido proceso, ¿no? Y el plazo razonable. Muy bien, voy a presentar a ustedes unas PPTs que he trabajado de manera muy sucinta. Aquí está. Son muy concretas. Ya, las PPTs que uso no son muchas, son de manera concreta. A ver, ¿me confirman si es que pueden visualizar las PPTs, porfa? ¿Todos lo visualizan? Sí, doctor, se puede visualizar correctamente. Excelente. Listo. Voy a proyectarlo. A ver, vamos a proyectarlo. En presentación. Y ahí va. Listo. Pueden verlo, ¿verdad? Perfecto. ¿Me confirman si pueden visualizarlo? Sí, doctor, sí se ve. Listo. Muy Sí bien. sí se ve, doctor, buenas tardes. Excelente. Estamos entonces en la primera imagen de la PPT con la que vamos a trabajar. Muy bien. Lo primero que hay que conocer, así conceptos básicos, fundamentales, siempre es ¿qué es el plazo concretamente? ¿No? Más allá del plazo de la investigación fiscal, plazos en el sistema procesal peruano que regula nuestro Código Procesal Penal, hay varios. No solamente de la investigación fiscal, hay plazos en los medios impugnatorios, hay plazos en el proceso mismo, hay plazos de distintas índoles, pero en este caso nos vamos a centrar en el plazo de la investigación fiscal. Un concepto rápido y sencillo de lo que es plazo es aquel periodo de tiempo estipulado legalmente en el que, concretamente referido a la investigación fiscal, se van a realizar las diligencias fiscales orientadas a qué? Al descubrimiento, orientadas a la corroboración u orientadas eh, eh, a recoger todos los elementos de convicción para acreditar la ocurrencia de un hecho delictivo. Ese es el plazo de la investigación fiscal.
conjunto de diligencias que se desarrollan en un periodo de tiempo estipulado legalmente, cuyo objeto es el descubrimiento de un hecho delictivo o su corroboración en todo caso. Los plazos in situ provienen o en todo caso se fundamentan dentro de un principio que lo abarca. Este principio es el principio del plazo razonable, que a su vez forma parte del debido proceso. El plazo razonable es un concepto muy abstracto, no es un concepto que se ha ido precisando o que tenga una definición concreta o unívoca en la jurisprudencia nacional, no solamente de la Corte Suprema, sino también del Tribunal Constitucional. El plazo razonable, ¿qué implica? ¿Qué debemos entender por plazo razonable? Porque si hablamos de plazo, es necesario conocer este concepto. El plazo razonable en sí surge justamente no en este Código Procesal Penal, en el nuevo, en el novedoso, en el que tenemos, sino surge en el antiguo Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Penales. Y en su desarrollo en la jurisprudencia en este país, en el Perú, surge justamente con el antiguo Código Procesal Penal. Solamente para hacer una diferenciación rápida y muy genérica, en el antiguo Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Penales, no existían figuras como las que ahora existen, por ejemplo, ¿no? Las de control de plazo. En el antiguo Código de Procedimientos, las investigaciones fiscales, conocidas pues, como las investigaciones preliminares, no tenían expresamente un plazo de duración. ¿Cómo nosotros podíamos determinar de que la investigación tiene un plazo determinado para que se hagan las diligencias respectivas y una vez concluido ese plazo el fiscal emita un pronunciamiento? Si bien es cierto, había cierta periodicidad de tiempo, lo que no había era un control sobre ese periodo. A diferencia de ese código de procedimientos, el nuevo código no solamente te establece un plazo legal definido de tal periodo a tal periodo, sino a su vez, si es que este plazo es sobrepasado por la actuación de la Fiscalía, también estas nuevas reglas del Código Procesal te estipulan unos mecanismos de control judicial para que tú hagas efectivo que el plazo se cumpla, lo que no existía, por ejemplo, en el viejo Código de Procedimientos Penales. Es por ello que quizás algunos de ustedes recordarán que en el viejo código, cuando uno quería cuestionar de que el plazo ya era excesivo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de investigación, sin que el tema se esclarezca, sin que se descubran qué sé yo, los indicios, las evidencias, o sin que finalmente haya una conclusión fiscal de cuál es el hecho que se ha encontrado o que se ha evidenciado, la investigación podía continuar y no había una forma de cómo parar esta investigación. Por eso es que comúnmente se acudía a los habeas corpus o a los procesos constitucionales, ¿no? Para justamente parar de una vez por todas la investigación y que el fiscal emita un pronunciamiento o en todo caso pase a la segunda etapa, que es la etapa de procesamiento. Entonces, el tema de determinar cuándo estamos ante un plazo razonable es fundamental y ustedes tienen que conocer esto. Yo les podría preguntar a ustedes, pero para aligerar el tiempo, ¿qué entendemos por plazo razonable? Y a diferencia, ¿qué entendemos por plazo legal? Son figuras que guardan una relación de género-especie, pero que tienen una definición estricta. El plazo legal, ustedes lo van a conocer, es el plazo estipulado en la ley. Es el plazo que la ley te dice que debe durar un determinado acto procesal. Por ejemplo, una investigación fiscal. La ley te dice cuándo inicia, la ley te dice cuándo concluye, la ley te dice cuánto debe durar, si es en días hábiles, días naturales, etc. Eso es un plazo legal, cuando la ley lo define detalladamente. Pero hay situaciones vacíos en la norma donde no se define concretamente cuál es el plazo legal. Y es ahí donde entra en aplicación otra fuente del derecho, concretamente en el proceso penal, en el derecho procesal, la jurisprudencia. Pero plazo legal, plazo que establezca la jurisprudencia. Pero el plazo razonable, ¿qué es? Algunos dicen que el plazo razonable es el plazo que excede el plazo legal. Por supuesto, es válido, ¿no? Es una definición válida.
Pero el plazo legal en sí mismo implica ya un plazo razonable. El legislador, cuando establece los plazos legales en la norma procesal, ya define de plano que ese plazo es razonable. ¿Debemos entender de esa forma o es que el plazo razonable como principio es transversal a todo el sistema jurídico, esté estipulado legalmente o no esté estipulado legalmente? Por ejemplo, si la investigación preliminar debe durar 60 días, según la norma, esos 60 días son razonables para que se desarrollen los actos de investigación tendientes a descubrir o acreditar un hecho delictivo, o debería ser 40, o debería ser 50 o 70. Entonces, el plazo razonable debe ser entendido como aquel plazo suficiente, necesario para la realización de actos de investigación que tenga por propósito el descubrimiento o la acreditación o la corroboración de un hecho delictivo. Y ese plazo tiene que ser siempre, en el mejor de los casos, hasta en el peor de los casos, el plazo legal que establece el Código Procesal Penal. Porque si ese plazo legal es excedido, estamos entrando a la rama o estamos entrando al campo del plazo razonable, donde vamos a definir, oye, te has excedido el plazo legal, pero yo, fiscal, estoy todavía dentro de un plazo razonable. O no, te has excedido el plazo legal y has vulnerado el plazo razonable. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque justamente los mecanismos de control procesal no van necesariamente a cuestionar de que se ha excedido el plazo legal, sino concretamente el plazo razonable. Por eso es importante entender qué es el plazo razonable. Entonces, ya saben, el plazo razonable es aquel plazo, ¿no? O en todo caso es aquel principio que emana del debido proceso, ¿no? Que tiende a controlar el periodo de investigación, en este caso concreto, cuando ya se ha excedido los plazos legales. Si el plazo legal es de 30 días y ya vas en el día 32, 31, 33, ya estás dentro del campo del análisis y del cuestionamiento a qué se está vulnerando el plazo razonable, dependiendo de cada caso concreto. Pero si estás todavía dentro de los 30 días que te establece la ley, no vas a cuestionar todavía un plazo razonable, al menos desde un aspecto práctico. ¿Está bien? Plazo legal, 30 días. Pasa el día 31, vamos a cuestionar el plazo razonable. Muy bien, entonces, conociendo eso de manera específica, qué es el plazo razonable y qué es el plazo legal, vamos a adentrarnos a otro punto igual de importante. El plazo razonable surge justamente porque se excede el plazo legal, cuando la ley así lo establece, ¿no? La ley establece el plazo, te excedes, ya estás dentro del plazo razonable, dentro del análisis del plazo razonable. Pero justamente la pregunta es, ¿por qué la investigación se excede? ¿Por qué el fiscal no cumple sus 30 días? ¿O no le alcanza? ¿O la investigación le salió de las manos? ¿Son muchos actos de investigación? ¿Necesita más plazo? Esa dificultad en la investigación es lo que justamente determina que a veces los plazos inicialmente estipulados, por ejemplo, 30 días, terminen llegando a ser, no sé, pues 100 días, 200 días. Lo que era 140, 120 días o 4 meses terminen a ser llegando 8 meses, 36 meses, por ejemplo. Entonces, todo depende bastante de la dificultad en la investigación. Y este es un punto importante. ¿Por qué? Porque con esto nosotros también entramos a otro tema que es la complejidad de la investigación y el incremento del plazo. Ya no estás ante un solo plazo, sino ante varias formas de plazos que justamente se fundamentan en la complejidad de la investigación. Y vamos a tratar acá cuántas formas de investigación hay, aparte de la preliminar y la preparatoria, y asimismo, por razón del plazo, en cuántas formas podemos clasificar la investigación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar también. Entonces, punto importante. 1, determinar que es un plazo razonable. Ya saben ustedes, ese plazo que se excede del plazo, del plazo legal estipulado en la ley. 2, definir qué es la complejidad para poder decir de que el plazo inicialmente previsto no es suficiente, se debe ampliar por un plazo mayor que necesite fiscal para seguir investigando. ¿Pero por qué? Porque es complejo. ¿Y en qué se fundamenta? También lo vamos a ver aquí. Y 3 es el tema del control judicial.
en cualquiera de estas situaciones o circunstancias que suceden dentro de una investigación fiscal, siempre está el control judicial cuidando de que el plazo, por más que sea una investigación compleja, no termine siendo un plazo irrazonable. ¿No? Esto lo vamos a tratar ahora de manera bien detallada. Muy bien, ese es el tema de los plazos, plazo legal y el plazo razonable, lo que ya hemos verificado. Adentraría un poco más en lo que es la normativa supranacional y la normativa nacional de manera concreta, pero por esta vez vamos a aligerar esto para ingresar directamente al tema de los plazos, por una razón concreta de tiempo. Y lo vamos a hacer mucho más práctico para que ustedes capten inmediatamente la idea. Esto que está aquí, la normativa supranacional y la normativa nacional, es el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y del propio Tribunal Constitucional, referido a qué debemos entender por plazo razonable. Yo lo que les he transmitido ahora es un resumen, básicamente, de lo que la normativa supra y nacional definen justamente del plazo razonable y cuándo es necesario su preservación, su control en el marco de las investigaciones fiscales y las investigaciones y los procesos penales, de manera concreta. Ahora bien, aquí es el punto más importante. Ustedes saben bien que por principio de legalidad, lo correcto, lo debido, es que la ley defina cuáles son los parámetros, cuáles son los límites y cuáles son, qué sé yo, las competencias, las facultades, etcétera, o los actos concretos que el fiscal debe desarrollar dentro del marco de la investigación. La ley debe definir de manera expresa eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, ustedes saben que siempre existen vacíos en la ley, lagunas en la ley, que deben ser llenadas en sí mismo por la ley, si es posible, dentro del marco de la interpretación de esas mismas normas. Jurisprudencia. En el tema de los plazos dentro de la investigación fiscal sucede algo bien curioso. La ley, nuestro Código Procesal Penal, el novedoso Código Procesal Penal, no ha cubierto todas las situaciones o circunstancias para definir cuánto debe durar un plazo. La ley ha definido solamente determinados puntos, pero no todo. Y la jurisprudencia y la casuística ha determinado circunstancias específicas en las que la ley no preveía cuánto debe durar ese plazo. Y finalmente fue la jurisprudencia de la Corte Suprema quien, en interpretación de las normas ya previstas, definió cuál debe ser el plazo. Estamos ante una fuente del derecho, sí, la jurisprudencia dentro del derecho procesal penal. La ley no lo prevé, la jurisprudencia lo determina. Una primera pregunta que yo les podría hacer, ¿es válido esta forma de crear la norma procesal penal? ¿Es correcto? ¿Es legítimo crear marcos normativos de esta manera? Que la Corte Suprema defina en todo caso cuánto debe durar un plazo que la ley no prevé. Una primera pregunta para determinar por qué, porque tiene serios cuestionamientos. Dado que los plazos son componentes netamente numéricos, concretos, específicos, que se pueden medir y calcular, lo correcto sería que la ley lo prevea. No creo equivocarme. Pero hay supuestos en la que no. Y lo correcto sería en todo caso, si no lo prevé y la jurisprudencia ya definió cuál debe ser el plazo, lo correcto es que la norma se modifique y recoja ese nuevo plazo para que se mantenga el principio de legalidad. Pero ahora ustedes van a ver qué es lo que ha sucedido en nuestra legislación peruana y en nuestra casuística, en nuestra jurisprudencia respecto al tema de los plazos, concretamente. Muy bien. A ver, yo les dije que íbamos a hablar sobre las clases de investigación en razón al plazo. Ustedes saben que existe, nuestro Código Procesal Penal ha dividido todo el proceso penal en 3 etapas. La primera etapa, que es la investigación, etapa de investigación fiscal. La segunda etapa,
la etapa intermedia o la etapa de control, ya sea de acusación o de sobreseimiento. Y la tercera etapa, que es la etapa del juicio oral o el plenario en todo caso. 3 etapas. Pero dentro de la etapa de la investigación fiscal hay una subetapa o 2 subetapas, concretamente. La subetapa de las diligencias preliminares, la subetapa de la investigación preparatoria. Según el Código Procesal Civil, son uno solo. No existe una diferencia. Es más, el propio Código Civil, el propio Código Procesal Penal indica de que la investigación preparatoria comprende a la subetapa de las diligencias preliminares, por lo que finalmente se trata de una sola investigación. Ese es el entendimiento correcto y por supuesto que es así. Pero, recientemente, esto fue en la década pasada, en el tema de los plazos hubo una dificultad en la interpretación. Partamos primero de esta problemática para entrar de lleno a la división de los plazos. Si las diligencias preliminares formaban parte de la investigación preparatoria, entonces podríamos entender de que el plazo de las diligencias preliminares forman parte del plazo de la investigación preparatoria. ¿Eso es correcto? Sí, podría ser correcto. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que en un caso en concreto, que les voy a decir a modo de ejemplo, lo que se pidió era, se había cumplido las diligencias preliminares, el plazo de las diligencias preliminares, y el fiscal decide formalizar, pasar a la segunda etapa. Y para la segunda etapa la ley le prevé pues un plazo, 120 días. El fiscal propone sus 120 días y la defensa le cuestiona. Le dice, no, no puedes tú investigar 120 días, ya te tomaste tus 60 días de la investigación preliminar, te quedan 60 días. Termínalos y se acabó tu investigación. Incluso se fueron a instancia judicial para debatir eso. La interpretación que hizo la defensa podría ser correcta, sí, porque las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. Pero ¿qué dijo finalmente el Poder Judicial y concretamente la más alta instancia, la Corte Suprema, respecto a esta primera problemática para comenzar con el tema? Dijo, sí, tienen razón, las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, pero tratándose de plazos, no se aplica ese criterio. Tratándose de plazos, cada subetapa tiene sus plazos y se ejerce de manera independiente. Si son 60 días para las diligencias preliminares, al término y se formaliza 120 días independientes para la investigación preparatoria. Total, tienes ahí 180 días. Oye, pero no que las diligencias preliminares forman parte. Bueno, forman parte dentro de lo que es el objeto de investigación, aquello que se investiga, pero con relación a los plazos no, son independientes. ¿La ley dice eso? La ley no dice eso. ¿Quién dice eso? La jurisprudencia. Comenzamos por ahí, porque la jurisprudencia ya definió, estamos ante 2 investigaciones, cada uno con sus plazos diferenciados. De ahí nacen varias cosas. Y quiero partir de este punto, porque el cuestionamiento va más allá, hasta el Código de Procedimientos Penales, pero ya no quiero entrar ahí. Quiero entrar aquí para actualizar inmediatamente. ¿Qué es lo que surge de esto? Lo siguiente, que ya tenemos una investigación preliminar y una investigación preparatoria. Y ojo, la Corte Suprema dice que cada uno es independiente. Ah, carambas, entonces cada uno maneja sus propios plazos. Entonces, tenemos una sola investigación fiscal con 2 subetapas donde cada etapa maneja sus propios plazos. Entonces, tenemos una lluvia de plazos que tenemos que conocer. Y a eso, ojo, a esa lluvia de plazos que ahorita vamos a conocer, agréguenle complejidad, agréguenle prórrogas del plazo. Muy bien. Entonces, primer punto también aquí, en esta segunda diapositiva, es que ustedes sepan que fuente del derecho procesal penal en relación a los plazos es la jurisprudencia. La jurisprudencia también define plazos. Que la ley no las dice, la jurisprudencia las dice. Y en números.
Muy bien, entonces, dicho esto, paso a lo siguiente. Yo les informé al iniciar de que tenemos estas dos subetapas. Pues bien, también hay clases de investigación por relación a la complejidad del caso. Dentro de las investigaciones preliminares y dentro de la formalización de la investigación preparatoria. 3 formas actualmente recogidas por nuestra legislación. Ustedes las deben conocer. Primero, una investigación simple, en preliminar y en preparatoria. Segundo, una investigación compleja, en preliminar y en preparatoria. Tercero, una investigación por criminalidad organizada, en preliminar y en preparatoria. 3 y 3 son 6 plazos establecidos para regular todo lo que es una investigación fiscal. Tenemos ahí 6. Entonces, comencemos con el estudio de cada uno de ellos, que es lo práctico, lo importante, lo que ustedes necesitan conocer para manejar rápidamente este tema de los plazos de la investigación fiscal. Ahí está. Este es el primer cuadro que les quiero mostrar y presten mucha atención porque este cuadro es el resumen concreto de lo que está en la norma y lo que está en la jurisprudencia. Este cuadro es importantísimo, ¿no? Ustedes comprenden este cuadro y pueden comprender los plazos dentro de esta primera subetapa que vamos a analizar ahora, ¿no? La etapa de las diligencias preliminares. Ustedes saben cuál es el objeto de las diligencias preliminares. Ustedes saben cuál es el objeto de una investigación preparatoria. No tienen los mismos objetos. Tienen objetos diferentes. En una es una preliminar de inicio, de arranque, de conocimiento de la noticia criminis, de indagar preliminarmente qué hubo, qué hay, quién fue, dónde fue, cómo, si es o no delictivo. Y lo otro es, ya sabiendo que se trata de un hecho delictivo, determinar quién lo cometió, cuándo lo cometió, cuáles son los elementos de convicción que me acreditan que él lo cometió. Estamos ante 2 etapas diferentes, ojo, con objetos diferentes. Por eso es que los plazos tienen que ser también diferentes. Si en la primera, que es para indagar inicialmente y conocer la noticia criminal, obviamente los plazos tienen que ser menores. Y en la otra etapa, donde ya se sabe que hay un delito, ojo, ya se sabe, lo que hay que hacer es recoger las evidencias, las pruebas, los elementos de convicción para ir a juicio contra esa persona. Esa es la etapa de la formalización de investigación preparatoria y, por supuesto, necesita más tiempo. ¿Para qué? Para realizar esos actos de investigación tendientes a ¿qué? A recabar los elementos de convicción para acreditar el delito y responsabilizar a una persona. Entonces, tienen objetos diferentes, por eso que los plazos varían en ambos. Ahora, ¿cuándo decimos que una investigación preliminar es simple? ¿Y cuándo es compleja? ¿Y por qué un fiscal debe comenzar por una simple y no por una compleja? O si el fiscal puede comenzar de arranque por una compleja y no por una simple. O en todo caso ya es una investigación por criminalidad organizada y el fiscal debe arrancar con los plazos de una criminalidad organizada y obviarse las simples y las complejas. La ley debe definir, oye, tú no puedes coger cualquier plazo para iniciar una investigación. Tienes que saber cuál es el objeto de tu investigación, cuál es la complejidad de tu investigación, para definir el tipo de investigación y con mayor razón, con mayor responsabilidad, el plazo que vas a necesitar. El fiscal sabe que su investigación es compleja, tiene varios imputados, varios agraviados, varios hechos. ¿Sería correcto que coja el plazo de una investigación simple, que es menor a la que establece para la compleja? No, pues es ilógico. No, entonces, en relación al tipo de complejidad de lo que se está investigando, se establece y se define la duración del plazo de investigación. Bien, ¿cuáles son esos plazos? Nuestra legislación recoge estas 3 clases de investigación en relación al plazo y establece los siguientes plazos. Tomen nota, tomen una foto, un pantallazo, una captura a esta imagen. ¿Ya? Primero, tratándose de investigación preliminar simple, la más sencillita por los delitos pequeñitos, por lo que ocurre siempre, un hurto, por ejemplo, una lesión leve, por ejemplo. ¿Cuál es el plazo? Según el artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal, porque ahí se basa
este plazo es de 60 días. 60 días que el fiscal los puede tomar en su completud, puede tomar 30, 40, lo que él quiera, pero tiene los 60 días según la ley, para indagar diligencias preliminares respecto a un suceso, que el fiscal va a calcular de que se trata de un tema simple. Un hurto de un televisor. Un hurto de un celular. Lesiones leves por una trifulca, etc. ¿Ok? 60 días. Ahora, tratándose de una investigación compleja, el fiscal dice, oye, pero esto no es simple. A ver, este es un hurto, pero veo que las víctimas son 20 personas. Y veo que quien cometió el hurto no lo hizo solo, tiene 1, 2, 3, 5 cómplices. Y veo que los hurtos fueron en diferentes momentos. Ok. La investigación toma cierta complejidad y ya no es un solo hurto. Ojo, son varios hurtos que el fiscal va a tener que investigar. Tiene varios agraviados, varios imputados y varios hechos circundantes dentro de este delito. Incluso el fiscal podría, no, acá también veo estafa, acá también veo asociación ilícita, acá también veo, etcétera. Dependiendo de la complejidad, el fiscal va a definir y decir, no, no estoy en un proceso simple, estoy en una compleja y tengo que definir otros plazos. La ley establece, bueno, la ley no, acá viene el primer punto que vamos a analizar. La ley no establece un plazo para una investigación preliminar compleja. Ustedes pueden revisar todo el Código Procesal Penal y no van a encontrar un plazo. El punto es, ¿quién definió el plazo? Bueno, lo definió la Corte Suprema con lo que ya les comenté. Es una fuente del derecho y está bien. ¿Es interpretación? Por supuesto que sí. Y es una interpretación, a mi consideración, válida. ¿Por qué? Porque se basa en una interpretación sistemática de las reglas de los plazos establecidas en el Código Procesal Penal y ya les voy a indicar por qué. ¿Qué dice la Corte Suprema? Anoten, Casación 144-2012, ANCASH. El plazo de la investigación preliminar compleja es de 8 meses. ¿Qué dice? Que debe ser igual al plazo de la investigación preparatoria compleja. ¿Qué me quieres decir? De que estos 8 meses que me está diciendo la Corte Suprema que debe durar la investigación preliminar compleja es la misma que la ley prevé para la investigación preparatoria. Sí. O sea, lo que la Corte Suprema ha hecho es hacer un copy del plazo de la investigación preparatoria compleja a la investigación preliminar compleja. Sí, eso es lo que ha hecho. Muy bien, le ha establecido 8 meses. Entonces, el fiscal dirá, no es una simple, dado lo que la Corte Suprema ya me dijo que puedo tener 8 meses de arranque, investigación preliminar compleja, 8 meses. Y el fiscal puede arrancar con sus 8 meses. O en todo caso, habiendo agotado los 60 días, el fiscal puede coger o tomar sus 8 meses. No habría ningún problema, porque de la simple a la compleja es un paso. Y la compleja subsume a la simple. No lo dice la ley, lo dice la jurisprudencia. ¿Es correcto? Sí. ¿Pero es debido? No, porque la ley debe definir cuál es el plazo de las diligencias preliminares complejas. Recientemente, 2013, surge una nueva clase de investigación preliminar por razón del plazo. La investigación preliminar en criminalidad organizada, que busca investigar casos de organizaciones criminales. Aquí surge un nuevo plazo. La ley no dice cuánto debe durar las diligencias preliminares cuando se investiga una criminalidad organizada. No lo dice. Ni la ley especial de criminalidad organizada que modificó ciertas reglas del Código Procesal, tampoco está ahí. Entonces, ¿quién establece ese plazo? Nuevamente la Corte Suprema. ¿Y cuál es el plazo?
36 meses. Eso fue reciente, en el 2018, si mal no me equivoco. Se definió que el plazo de las diligencias preliminares investigándose organizaciones criminales es de 36 meses. 36 meses. Muy bien. Estos son los 3 tipos de investigación en relación al plazo. Y estos son los plazos previstos. 60, 8 meses, 36 meses de investigación. ¿Ok? Ahora, a diferencia de la investigación preparatoria, la investigación preliminar no tiene prórrogas. Prórrogas. ¿Qué quiere decir? A ver, termino mis 60 días, ¿tengo una prórroga? No tendré una prórroga. Tengo que cambiar al tipo de investigación. Termino mis 8 meses, ¿tengo una prórroga estando dentro de la investigación preliminar? No, tienes que concluir ahí y en todo caso pasar a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria. Al igual que en criminalidad organizada. Pero acá les doy un dato pequeño. Revisando jurisprudencia, uno puede observar que en el año 2008, justamente en esta casación de la Corte Suprema que les comenté, que definió el tema de que las diligencias preliminares, tratándose de plazo, tienen sus plazos independientes de la investigación preparatoria. Ahí también se señaló de que el plazo de la investigación preliminar simple debía ser igual al plazo de la investigación preparatoria simple. Oiga, pero si yo leo la ley, dice 60 días. Pero si yo leo también la ley, en el caso de investigación preparatoria simple dice 120 días. ¿Total es 60 o es 120? Casación. ¿Cómo debo interpretar esto? Es un puntito que en la práctica lo que se hace es, tienes desde los 60 hasta los 120. Hasta los 120 días puede entenderse de que estamos dentro de una investigación simple. Hasta los 120 días. Y los fiscales justamente en la práctica cogen a veces, dadas las circunstancias, los 120 días para arrancar su investigación como investigación simple. Y al término de los 120 días, dado que ya saben que el tema es complejo, declaran que la investigación es compleja y se toman sus 4 meses más para completar sus 8 meses tratándose de investigaciones complejas. Entonces, dada esta modificación, en todo caso, precisión que ha dado esta casación 02-2018, se entiende de que las diligencias preliminares simples son hasta los 120 días. ¿Ok? Ahí está en el cuadrito y le cito también la casación. La ley dice 60. Bueno, la jurisprudencia a 120 días. Muy bien. Listo. Estos son los plazos de las diligencias preliminares. Ahora vienen los plazos de la investigación preparatoria, que son otros plazos. Ahí está. Plazos de investigación preparatoria. Nuevamente es la misma clasificación, simple, compleja y por criminalidad organizada. Pero aquí, a diferencia de la investigación preliminar, existe la prórroga. ¿Qué quiere decir? Que al cumplimiento de tu plazo legal, el fiscal puede pedir, o en todo caso puede ampliar adicionalmente otro plazo, lo que no existía en la investigación preliminar. Y vamos a entender, entonces acá estamos ante 2 plazos, ¿no? El plazo legal y el plazo prorrogado. También los vamos a ver. A ver, vayamos. Nuevamente, tratándose de una investigación simple, ya estando en fase de investigación preparatoria. ¿Cuál es el plazo legal? Según la ley, el artículo 342, numeral 1, ustedes pueden verificarlo, son 120 días, lo dice expresamente. El plazo de investigación preparatoria simple es de 120 días. Este placito es el que se ha copiado para la investigación preliminar simple, 120 días, porque la Corte Suprema así lo señaló. Entonces, tenemos nuestro primer plazo. Y ojo, vean, es un plazo legal. Acá no lo establece la jurisprudencia. En la preliminar sí, 120 días, la jurisprudencia lo puso. La ley no dice eso, la ley dice 60. 120 días. Acá sí, en la preparatoria sí, la ley dice expresamente 120 días. No es necesario acudir aquí a la jurisprudencia. Muy bien. ¿Qué más dice la ley? Dice, ojo, aparte de tus 120 días, solo por esta vez, se le permitirá al fiscal
prorrogar el plazo de la investigación, si es que no le alcanzan los 120, por 60 días más, 2 meses más. Y la ley le faculta esto al fiscal a que lo haga de oficio. Ojo, ustedes saben que cuando la investigación preliminar se formaliza y se convierte en investigación preparatoria, ingresa un órgano competente, jurisdiccional, de manera directa a controlar la investigación. Es el juzgado de investigación preparatoria o el juez de investigación preparatoria. Entonces, es el juez quien ahora controla la legalidad de la investigación, de que no se vulneren derechos fundamentales de los imputados, etc. Concretamente, ingresa a eso, a proteger las garantías de un procesado, de un investigado. Y justamente una de esas garantías es el debido proceso. Y una subcategoría, el plazo razonable. ¿No? Entonces, la ley, en este caso concreto, tratándose de investigación preparatoria simple, te da 120 días fiscal. ¿No te alcanzó? Bueno, fiscal, estás habilitado a aumentarlo 60 días más si tú quieres. Sí, 60 días más, ahí está. ¿Tienes base legal? Base legal. ¿Necesitas jurisprudencia? No. Base legal, suficiente. Esto es tratándose de simple. Ahora, tratándose de compleja. La investigación preparatoria compleja. La ley lo dice expresamente, son 8 meses. 8 meses. Y van a ver ustedes que esos 8 meses, investigación preparatoria compleja, no es la misma que la jurisprudencia ha puesto para la investigación preparatoria simple. Le ha dado 8 meses también. Entonces, lo que la jurisprudencia ha hecho es un copy de las reglas de la investigación preparatoria a la investigación preliminar, a las diligencias preliminares, en el mismo tipo de proceso, simple, complejo y criminalidad organizada. La ley dice 8 meses, listo. Pero ojo, aquí también la ley dice, señor fiscal, ¿no traigas tus 8 meses? No, puedes prorrogar. Ah, caramba. ¿Y puedo hacerlo de oficio? No, esta vez no. Esta vez necesitas que el juez te autorice. Necesitas la aprobación del juez, porque ya te has tomado 8 meses y 8 meses es demasiado tiempo para investigar. Es mucho tiempo para investigar. ¿Y tú me estás pidiendo más? Estamos entrando en el terreno de una posible afectación a la garantía del plazo razonable. En todo caso, el derecho del plazo razonable. Por eso es que ingresa el juez a determinar si es que corresponde o no corresponde prorrogar el plazo de investigación preparatoria compleja. Es por eso que el fiscal tiene que requerir al juez 8 meses más a sus 8 meses ya utilizados. Y el juez debe autorizar previa audiencia si es que corresponde o no esos 8 meses. El juez puede ser de criterio de que no, 3 meses te basta, señor fiscal. Y preserva así el plazo razonable, porque no es razonable de que se investigue ya 8 meses, que es el plazo legal, y después el fiscal pide otros 8 meses más. Más aún si no está justificado. Pensemos, si el fiscal al momento de formalizar su investigación preparatoria dice, con estas 20 diligencias es suficiente para determinar si finalmente esta persona incurrió o no incurrió en el delito. Sin embargo, durante sus 8 meses, solamente hizo, pues, digamos, 15 diligencias. Le faltaban 5. Pide 8 meses más al juez. ¿Es correcto que le den 8 meses más cuando hizo 15 en 8 meses? No, pues. Obviamente le tiene que dar un plazo mucho menor, 3 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses, dependiendo de la necesidad de los actos de investigación que están por realizarse. Por eso el plazo depende mucho del objeto de la investigación. El plazo depende mucho de los actos de investigación que están proyectados a realizarse. Es por eso que hay una conexión entre el plazo que estás pidiendo fiscal de prórroga y las diligencias concretas que vas a realizar en ese plazo. Y también las razones de por qué no lo hiciste en el plazo anterior. Puede ser que el fiscal, qué sé yo,
por desidia, hablando o pensando de manera negativa, usó sus 8 meses y de las 20 diligencias, pues solo hizo un par de diligencias. ¿Qué sé yo? Por un desorden en la investigación fiscal, desidia, qué sé yo. ¿Es correcto que se le dé 8 meses más ahora para pedir, señor juez, me faltan 18 diligencias, dame los 8 meses más? ¿Sería razonable darle 8 meses más a pesar de que tuvo 8 meses para hacerlo y solo hizo 2 diligencias? No, tampoco sería correcto, tampoco sería razonable, porque el fiscal tuvo un plazo para realizar esas diligencias y ahora me está pidiendo un plazo adicional para realizar lo que no hizo. Tampoco es razonable. Por eso es necesario siempre la convocatoria a una audiencia para definir finalmente. El juez puede castigar esa desidia del fiscal diciéndole, no, te doy 3 meses y en 3 meses haz las diligencias que resta. No me importa, pero lo importante acá es garantizar el derecho al plazo razonable del imputado. Es otra forma de interpretar. Por eso es importante que, tratándose ya de investigación preparatoria compleja, ingrese el juez a controlar el plazo razonable. Entonces la ley legalmente le da 8 meses, pero le permite la prórroga por 8 meses más, atendiendo justamente a las dificultades del caso, atendiendo a la complejidad del caso. Y esto también está previsto legalmente. No hay necesidad de jurisprudencia que determine que hay que darle 8 meses más o un periodo menor. Está en la ley. Sigamos. Ahora vamos a la investigación preparatoria por criminalidad organizada. Esto también es novedoso. Con las normas de criminalidad organizada ingresaron estos nuevos plazos. La ley dice que se le dará 36 meses de investigación por criminalidad organizada al fiscal cuando está en investigación preparatoria. Lo dice expresamente. Oigan, pero la ley no dice ese mismo plazo tratándose de investigaciones o de diligencias preliminares por criminalidad organizada. Fue la jurisprudencia quien dijo que debe ser 36 meses. ¿Qué hizo la jurisprudencia? Aplicó nuevamente las reglas de la investigación preparatoria a la investigación preliminar o a las diligencias preliminares. Estas mismas reglas que están acá, previstas legalmente aquí para una investigación preparatoria, las aplica para una diligencia preliminar. Pues bien, la ley dice 36 meses, muy bien. ¿Y es prorrogable? ¿Es prorrogable? La ley dice lo siguiente. La ley dice, será prorrogable por el mismo periodo de tiempo. O sea, 36 meses más. Y les pregunto esto por lo siguiente. Está bien, las investigaciones por criminalidad organizada son complejísimas, y yo lo sé, y los fiscales lo saben muy bien. Demandan muchos actos de investigación, muchas diligencias especiales, incluso cooperación internacional, levantamiento de todos los secretos que te puedas imaginar. Ok, diligencias abundantes, testimoniales por montón, cientos de testigos, documentación, pero así, cuartos llenos de cajas de documentos. Eso es una investigación por criminalidad organizada. Y así se da. La ley le ha dado 36 meses a un fiscal, 3 años para investigar un caso de criminalidad organizada. Ahora bien, si supongamos que en un ejemplo hemos arrancado en una investigación por criminalidad organizada y ya el fiscal arrancó con su plazo de diligencias preliminares por organización criminal, ¿cuánto es? 36 meses. Ya se tomó sus 36 meses y al último mes decide formalizar. O sea, 3 años de investigación. Formalizo investigación preparatoria por criminalidad organizada, declaro como plazo 36 meses. Otros 36 meses más. Ya son 6 años de investigación por criminalidad organizada. 6 años.
la pregunta y la respuesta queda en ustedes a esta pregunta. ¿Es razonable 6 años de investigación para investigar una criminalidad organizada? Ahora bien, no solamente eso. Dado que la ley permite la prórroga, si ya la ley te da 36 meses y te dice puedes prorrogarlo por igual periodo de tiempo pidiéndoselo al juez, el fiscal dice, no, 6 años no me alcanzó. Y dado que la ley me dice que puedo pedir igual de tiempo, voy al juez, señor juez, quiero 36 meses más para seguir investigando. Y el juez podría darle, sí, porque hay una habilitación legal. El punto es si es que es debido o no. O si esto ya atenta contra el plazo razonable. O sea, si finalmente se lo da, porque la ley así lo dice, digamos, ¿no? Por interpretación la ley así lo afirma, pero eso no quiere decir de que estemos dentro del plazo razonable. Puede que eso sí afecte el plazo razonable. Y al final el fiscal va a tener 9 años de investigación para un caso de criminalidad organizada. ¿Consideran ustedes que eso es razonable? 9 años de investigación. La respuesta las dejo a ustedes. Ahí les he puesto en rojo y dice, aún no se ha dado. Aún no se ha dado. Y en este momento hay varios casos en curso por criminalidad organizada. En este momento. Y uno de ellos que justamente originó esta casación que les hice referencia cuando hablamos de los plazos de las diligencias preliminares tratándose de criminalidad organizada y le puso 36 meses, que la ley no dice, pero la jurisprudencia lo puso así, es el caso seguido contra Kenji Fujimori. Esa es su casación. Ellos pelearon porque se les dé solamente el plazo de investigación compleja, que son de 8 meses, que incluso no lo dice la ley, lo dice la jurisprudencia. Pero como estaban siendo investigados dentro de una criminalidad organizada, porque así era la imputación, pero la ley no decía cuánto era el plazo tratándose de diligencias preliminares por organización criminal, pues acudieron a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, no, aplico las reglas de la investigación preparatoria, 36 meses. A mí me pareció sumamente excesivo porque haberse ya tomado los 8 meses de las diligencias preliminares tratándose de investigación compleja, pudieron haber formalizado y ya de arranque al formalizarse, coger los plazos que sí establece la ley para criminalidad organizada, que es de 36 meses. Ahí sí, pues estás en una investigación ya formalizada, tienes actos de investigación, por supuesto que eso justifica. Pero no, la Corte Suprema dijo no, investigación preliminar, 36 meses. Ok, ya tenemos ahí 3 años. Ahora, imagínense si esto se formaliza por criminalidad organizada, que el fiscal está facultado de hacer y tomarse sus 36 meses, como lo están haciendo. 6 años. Y ahora piensa de que no le alcanza este plazo y pida 3 años más, 36 meses más, como la ley le estaría facultando. 9 años. Bueno, en fin, entiendo yo que dado que esto no se ha dado, seguramente recientemente va a haber una discusión sobre este punto, si es que esos 3 años más ya atenta o no contra el derecho al plazo razonable. Se dan cuenta ustedes de que podemos estar dentro de un marco legal, pero el derecho al plazo razonable tiene que mantener su vigencia. Incluso hasta legalmente podemos estar afectando ese derecho. Y es importante conocer por eso mismo cuando estamos ante un plazo razonable, un plazo correcto que pueda garantizar de que la investigación se lleve dentro de los plazos acordes al debido proceso. No es justo que una persona esté investigada 6 años y dada el estadio de la investigación, se termine descubriendo que nada tiene que ver con el hecho. 6 años en el que se han practicado actos de investigación que limitan derechos fundamentales, que incluso pueden mandar a prisión preventiva a estas personas, y al final se determine de que nada tuvo que ver con el hecho y que los responsables quizás son otros. Y se continúe la investigación con ellos. Entonces, habría una doble afectación, no solamente a la limitación de derechos fundamentales, sino también al plazo en sí mismo de la investigación, que vendría a ser excesivo, ¿no? Entonces,
Este puntito es importante. Aún no se da. Vamos a ver qué va a decir la Corte Suprema. Seguramente en algún momento vamos a tener que llegar a este punto más adelante, porque todo eso es novedoso. Al menos este último punto de criminalidad organizada es novedoso. Es nuevo recién aquí en nuestra casuística. Entonces, recién lo vamos a gozar. Y en ese momento vamos a saber cuál va a ser la postura correcta que asuma la Corte Suprema, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, con esto, ustedes ya conocen cuáles son los plazos, lo cual es importante. Todo esto está disperso en la norma procesal penal. Con estos dos cuadros, ustedes se ubican inmediatamente cuáles son los plazos concretos. Y listo. Entonces, esa es la finalidad práctica, eso es un primer objetivo que tuve para mostrarles esto y aligerar la ponencia para que ustedes puedan llevarse algo útil, ¿no?, para la comprensión y el estudio que están realizando, ¿no?, en esta rama del derecho. Es importante. Muy bien. Y después de esto quiero pasar a lo siguiente, antes de pasar a los mecanismos de control judicial. Esto. Lo voy a decir de manera rápida, porque ustedes lo pueden verificar, lo pueden interpretar, pueden revisar jurisprudencia, pueden revisar libros, pero eso es importante. Para definir justamente, por ejemplo, si tú estás en la actividad fiscal, ¿no?, o tú estás en el litigio concretamente, para definir si estás en una investigación simple o no, para iniciar una investigación, tienes que saber esto. ¿Cuáles son los criterios de complejidad? Artículo 342.3 del Código Procesal Penal. 8 criterios, pero que en situ son criterios, si bien son taxativos, pero no es una carta cerrada, porque pueden haber otros criterios adicionales que permitan justamente determinar la complejidad de un determinado caso. Estos, al menos definiéndolo acá, estos 8 criterios son importantísimos por lo siguiente. Cada uno de estos tiene una interpretación concreta. Ya la jurisprudencia lo ha estado definiendo uno por uno para decir cuáles son sus alcances de cada uno y cómo es que sirven no solamente a los fiscales para promover sus investigaciones y definir si estás en una simple, compleja o criminalidad organizada, sino también a las defensas al momento de controlar si el fiscal está haciendo bien. Ojo, el criterio debe ser el mismo. Si el fiscal cree que está en una investigación simple, la defensa también debe creer que está en una investigación simple. Porque si el fiscal cree que está en una compleja y quiere una prórroga, y la defensa dice, oiga, pero está loco, ¿cómo va a prorrogar si no cumple con esto? ¿O cómo va a declarar compleja si no cumple con esto? Entonces, estos criterios sirven para ambas partes, fiscalía y la defensa, al momento de definir, uno, qué tipo de investigación vas a seguir, dos, si vas a requerir prórroga, y tres, para hacer el control judicial respecto a estas prórrogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de manera rápida, si fiscalía dice, voy a arrancar mi investigación, una investigación compleja, tengo 3 delitos, 5 imputados y 4 agraviados, compleja, listo, arranca con una investigación compleja, tomo mis 8 meses, listo, completo 3 meses, planteo 20 diligencias, listo, terminé mis 8 meses y me faltan hacer 3 diligencias. 3 diligencias. Ahora, de las 17 que ya hice, no he encontrado nada. Y estas 3 que se van a realizar son más o menos relevantes, pero no sé si encontraré algo. Voy a pedirle al juez 8 meses más. ¿Ok? Pídele al juez 8 meses más. El juez llama a audiencia. Audiencia de prórroga del plazo. La defensa va. ¿Qué es lo que va a decir la defensa? La defensa dirá, señor juez, el fiscal está pidiendo una prórroga del plazo por 8 meses más, pero este pedido es excesivo y atenta al plazo razonable, porque solamente le faltan 3 diligencias y asimismo porque esas 3 no se encajan de manera concreta en estos criterios de complejidad. O en todo caso, algunos de estos criterios de complejidad no se encuentran en el caso. Y además porque ya los actos de investigación, que son la mayoría que ha realizado, no han encontrado algún indicio o evidencia del objeto justamente de la investigación.
o en todo caso, digamos, han resultado inútiles, ¿no? Por más de pertinentes. Estas tres diligencias, que son las únicas que quedan, también tienen esa ausencia o en todo caso no tienen esa utilidad necesaria que exige, o también estas no se van a practicar en ese tiempo, en 8 meses. Finalmente se practicarán en un periodo de tiempo menor, 3, 4 o hasta 2 meses. Y por tanto se pide eso al juez. No solamente eso, sino también hay otro tipo de circunstancias. Cuando el fiscal comienza con una simple y en el transcurso de la investigación la quiere cambiar a compleja. Entonces, para que el fiscal cambie, ¿no? Está terminando su plazo de investigación simple, que son 120 días, por ejemplo, en una investigación preparatoria, y de repente se da cuenta y dice, no, aquí hay más imputados, aquí he encontrado más delitos, aquí he encontrado más agraviados, necesito más actos de investigación. Puedes pasar de una simple inmediatamente a una compleja, ¿no? Pero tienes que cumplir justamente estos requisitos que te establece la norma para tener esa complejidad, ¿no?, que se requiere. Muy bien. Esto le dejo a ustedes para que ustedes también lo estudien, lo interpreten. Esto lo pueden encontrar ustedes en la jurisprudencia y en la doctrina también, aunque un poco limitado más en la jurisprudencia, ¿no?, para efectos de que ustedes entiendan qué significa cada uno de estos criterios que sirven justamente para complejar una investigación. En todo caso, mantener un solo cauce determinado. Y finalmente, para cerrar el tema, vienen aquí los mecanismos de control. Voy a ser sucinto también esto, lo importante es que ustedes entiendan de qué se trata, cuáles son esos mecanismos, cuándo se aplican, en qué circunstancias y por qué, ¿no? ¿Cuál es el sustento? Eso es lo más importante que ustedes, porque finalmente todo lo demás está desarrollado en la norma. ¿Ya? Hay algunos puntos claves, a ver, que nosotros podamos explicar aquí. Existen 2 mecanismos de control para cada subfase de la investigación fiscal. Para las diligencias preliminares, la hallamos en el artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal. Y para la investigación preparatoria, en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Concretamente, ¿qué es lo que nos dice la ley? Tratándose del control de diligencias preliminares. Indica, quien se considere afectado por una excesiva duración, ojo, excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria. ¿Ok? Este precepto de 6 líneas dice algo muy importante. Ojo, lean con mucho cuidado cada premisa. Primero, tiene que haber un afectado. Y para ser afectado por un tema de plazos, el fiscal tuvo que haber violado los plazos legales. Porque si no, el fiscal estaría dentro del plazo y no habría ningún cuestionamiento. El fiscal tiene que violar los plazos legales establecidos, porque solo así hay una violación al principio de legalidad y por tanto, con mayor razón, hay una violación al plazo razonable. Si el fiscal ha fijado 60 días, ojo, 60 días de diligencias preliminares, y dentro de esos 60 días no ha declarado compleja la investigación preliminar para tomarse 8 meses, si dentro de esas diligencias preliminares de 60 días no ha realizado eso, entonces lo correcto es que su plazo ya caducó. 60 días, ya los cumplió. ¿Por qué sigue investigando el día 61, 62, 63? ¿Por qué no ha emitido un pronunciamiento al día 60, como corresponde? Si inicias desde tu disposición número 1 de inicio de investigación el día 1 de mayo, por 30 días tú terminas el 30 de mayo en días naturales, contados en días naturales. Así se cuentan los plazos procesales. Al día 30 tú ya debiste haber emitido tu disposición de conclusión. ¿Vas a archivar o vas a formalizar, señor fiscal? 31, 32, 33, 34 y no hay pronunciamiento en la fiscalía. ¿Eso es una afectación al plazo razonable? Por supuesto que sí. Ya sabe, aquello que excede el plazo legal
plazo razonable. En este caso se aplica eso. Entonces, ¿puedes activar este mecanismo de control? Sí. ¿Qué vas a hacer? Primero, pedirle al fiscal, señor fiscal, su plazo ha vencido, por tanto, conforme a ley, emita pronunciamiento. De lo contrario, acudiré al juez competente a efectos de que garantice mi derecho al plazo razonable. El fiscal tiene que pronunciarse respecto al plazo. Y si efectivamente ya venció su plazo, tiene que decirle, señor investigado, correcto, procedo a pronunciarme. Inmediatamente le notifica la disposición. Pero si el fiscal no da respuesta, o en todo caso, según sus cálculos, todavía no ha vencido la investigación, la defensa tiene las cartas abiertas para acudir al juez, en este caso el juez de turno, que va a ser un juez de investigación preparatoria, y plantear un pedido de control del plazo por violación del plazo razonable, aplicando este artículo y este mecanismo procesal. Entonces, es correcto que existe un mecanismo procesal para controlar el plazo de investigación durante las diligencias preliminares y está previsto en esta normativa. Y se debe seguir conforme al mismo procedimiento que ahí lo señala, ¿no? Entonces, este es el primer mecanismo de control para las diligencias preliminares. Ahora, pasando al siguiente estadio, también hay otro mecanismo de control. Control en investigación preparatoria. Y es el artículo 343 del Código Procesal Penal, numeral 2, el que señala, si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior, el fiscal no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez directamente de la investigación preparatoria. Para estos efectos, el juez citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control de plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda. Muy bien. En este caso, también la ley nos establece un mecanismo de control. ¿Por qué? Porque la investigación preparatoria tiene sus plazos y ya les expliqué. Y es lo mismo. Si el fiscal fijó 8 meses y dentro de esos 8 meses no ha pedido la prórroga por 8 meses más, ya estamos al 8 meses y un día, entonces ya existe una vulneración del plazo razonable. Basta que haya pasado un día, ya existe una vulneración del plazo razonable, porque ya te has excedido del plazo legal. Entonces, lo correcto es que las partes acudan inmediatamente al juez de investigación preparatoria y le pidan que ordene la conclusión, o en todo caso que expida la conclusión de la investigación preparatoria porque este ya terminó y el fiscal no concluye la investigación. Ustedes saben que el fiscal, cuando inicia su investigación y cuando va a determinar el cierre de su investigación, tiene que emitir 2 disposiciones importantes. La primera, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y la última, para dar a conocer que ya concluyó, ya terminé de investigar, ya se terminó todo, la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Y una vez este es notificado a la defensa, se terminó la investigación preparatoria. Entonces, si el fiscal no hace este último acto dentro del plazo de ley que establece la norma, hay una vulneración de este derecho fundamental que es el derecho al plazo razonable y la defensa puede acudir directamente al juez de investigación preparatoria, ¿no?, a efectos de que controle esto y ordene al fiscal que concluya o en su defecto ordene al fiscal que emita pronunciamiento habiendo ya concluido este. Emite pronunciamiento, ya sea de sobreseimiento o de acusación. En fin, ya eso es competencia del fiscal, pero se le ordena al fiscal de que emita pronunciamiento conforme a ley. Muy bien, entonces este es el segundo mecanismo de control judicial en el tema de plazos. De manera sucinta, cierro esta ponencia. He tratado de ser lo más práctico posible porque en verdad, hablando de control de plazos, en el único aspecto en el que sí hay que ser teórico y fundamentar la vulneración es en
¿Qué debemos entender por plazo razonable? Una vez que se entienda eso con claridad como un derecho fundamental de todo imputado en el marco de una investigación, por supuesto que es mucho más fácil aplicar ya los criterios normativos que establece el Código Procesal Penal de manera concreta para definir los plazos, las prórrogas y los controles judiciales correspondientes. Muy bien, de esta forma espero haber sido lo más metódico dentro del término del tiempo que he tenido para que ustedes puedan entender concretamente esta figura que, aunque lo han visto muy sencillo, quizás es un poquito complejo cuando ya estás en la práctica viendo el tema y cuestionando justamente a la Fiscalía, ¿no? El tema de los plazos de investigación que ellos van llevando y van registrando. Muy bien, entonces, de esta manera concluyo con la presentación. Espero haya sido de su agrado y estoy sujeto a las preguntas que tengan a bien formularme. Muchas gracias. A nombre del Instituto Peruano de Estudios de Derecho, queremos agradecer la ponencia del doctor Ernie Huamaní, quien ha tenido la deferencia de compartir con nosotros sus conocimientos con relación a este tema de importancia en el ámbito legal. Asimismo, tenemos algunas preguntas, doctor, que nos han formulado a través del chat. Se las procedo a leer. Claro. La primera nos dice, ¿qué diferencia el plazo preliminar y preparatorio? ¿Qué diferencia hay o qué diferencia? ¿Qué diferencia me pone acá, doctor? El plazo preliminar. Ah, ya, muy bien. Ajá, sí. Lo que hace diferente el plazo en la diligencia preliminar y en la investigación preparatoria es el objeto. Es el objeto de cada una de estas subetapas. Y la ley lo dice de manera expresa. Cuando tú entras a revisar cuál es el objeto de las diligencias preliminares, es muy sencillo el objeto. Determinar si la noticia criminis es o no es delito, o si ha concurrido o no un hecho delictivo que debe ser materia de una investigación a profundidad. Determinar si justamente se le puede atribuir a alguien un hecho delictivo. Es verificar si la noticia criminis es acreditable posteriormente en el marco de una investigación. Mientras tanto, en la investigación preparatoria, no estás tú para indagar si la noticia criminis ha ocurrido o no. Ahí ya sabes que algo ha ocurrido. Ya tienes las evidencias o los elementos que has recogido durante las diligencias preliminares, ya sabes que algo ha ocurrido aquí. Ahora lo que hay que hacer es determinar si las personas que están involucradas son los responsables o cuántas personas mayas hay como responsables. Y así, asimismo, ya tienes elementos de convicción mínimos y lo que corresponde ahora es corroborar todos esos elementos de convicción, encontrar más elementos de convicción, realizar más actos de investigación. Es por eso, por ejemplo, que cuando pasas al estadio de la investigación preparatoria, puedes hacer requerimientos de limitación de derechos fundamentales. Por ejemplo, hacer pedidos de prisión preventiva. Y para hacer pedidos de prisión preventiva necesitas suficientes elementos de convicción, las cuales no las vas a tener en una diligencia preliminar. Esas las necesitas en una investigación preparatoria. La investigación preparatoria te permite a ti hacerte con esas evidencias. ¿Por qué? Porque la propia ley procesal faculta al fiscal a realizar actos de investigación complejas dentro ya de esta etapa, las cuales no se pueden hacer en la etapa de diligencia preliminar. Por eso que el objeto que ya se investiga tiene niveles diferentes. En las diligencias preliminares se produce el acontecimiento, hay que indagar si ha ocurrido ¿no? un evento delictivo, eso es número uno, no vaya a ser que sea un evento administrativo o un evento civil, ¿no? Hay que determinar si hay personas involucradas, personas lesionadas, no vaya a ser que sea simplemente pues una falta, y en todo caso que lo vea un juez competente. Hay que definir si justamente hay mérito de un delito y hay una persona a quien se le puede atribuir y posteriormente judicializar el tema, pasar a una etapa de formalización de investigación preparatoria. Entonces, el plazo justamente de ambas se determina en razón al objeto de investigación y al estadio en el que se esté investigando. Investigación preparatoria requiere más actos, por eso que necesita más plazo. Diligencias preliminares, no, por eso que su plazo es menor. Pero bueno,
Eso es así, porque así lo establece la norma y también la jurisprudencia, pero en la praxis lo que se está dando pareciera una suerte de 36, 8 meses para investigación compleja en la preliminar, 120 días en una investigación simple en la preparatoria, 8 meses en ambos, ¿no? Un poco que trastoca justamente los objetivos que tiene cada una de estas etapas. Doctor, tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿el agraviado o actor civil puede solicitar control de plazo? A ver, el agraviado. Concretamente, la norma de manera, bueno, de manera abierta, digamos, en carta abierta dice, quien se considere afectado por la excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal de término. En otro punto también dice, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. Entonces, la norma pareciera que deja el camino a que el agraviado también pueda solicitar, por ejemplo, al fiscal que emita un pronunciamiento respecto a la investigación que se está llevando, porque ya se ha excedido el plazo de la investigación, pero concretamente la garantía del plazo razonable está dada, está configurada para proteger al procesado de manera concreta, porque es contra quien pesa la persecución penal, y la persecución penal contra quien pesa debe ser razonable. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero de que este mecanismo justamente es para el procesado, aunque la norma no lo especifica de esa manera. Ok, doctor, tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿podría plantearse control de plazo en alguna investigación con el antiguo modelo procesal? Claro que sí. Recientemente hubo una modificación en el Código de Procedimientos Penales. Ustedes sabrán, creo que es el decreto legislativo 1206, si no me equivoco, la cual pues ya ha cerrado un grave vacío que anteriormente había, donde las diligencias preliminares con el viejo modelo duraban años, 6, 7, hasta 8 años, ¿no? Y era terrible, y los imputados, los procesados, quienes eran los directamente afectados por la duración excesiva del proceso, tenían que plantear habeas corpus, ¿no? Para limitar justamente esa actuación de la Fiscalía y pedirle que emitan un pronunciamiento. Entonces, ahora, con esta modificatoria para los procesos que seguían con el viejo procedimiento, o las investigaciones que se han iniciado con el viejo procedimiento, le permite justamente aplicar los mecanismos de control de plazo que están regulados en el nuevo Código Procesal Penal. Por tanto, las reglas del Código Procesal Penal referido al control del plazo, básicamente en diligencia preliminar, son de aplicación directa a las investigaciones que se llevan con el viejo modelo. Ok, doctor. Bueno, no tenemos más preguntas a través de nuestro chat. Siendo ello así, doctor, queremos nuevamente darle las gracias, ¿no? Por tan ilustrativa exposición y esperamos poder contar con su presencia para una próxima oportunidad. Listo. Más bien agradecerles a ustedes, muchachos. Espero que haya sido comprensible. He preparado esto con bastante paciencia, digamos, para organizar los cuadros. Lo que quiero es que ustedes se lleven básicamente esa idea de los plazos y cómo esto funciona, y tengan con claridad en la cabeza cuántos son los plazos, de cuánto estamos hablando, hasta cuánto estamos hablando y cómo podemos controlarlo. Lo demás ya ustedes pueden profundizar con la jurisprudencia y la doctrina respectiva, ¿no? Para efectos de aplicarlo ya en la vida profesional, ¿no? Gracias, doctor. El Instituto Peruano de Estudios de Derecho quiere también invitar a los participantes para la siguiente capacitación programada para el día jueves 19 de noviembre, que titula La legítima defensa, aspectos, fundamentos y casos prácticos.
Y para aquellos que deseen contar con el certificado digital de este evento, pueden comunicarse a través de nuestro correo impsd@gmail.com o al número 9256-36433 o por inbox a través de nuestro Facebook, que nos ubican como IMPESD. Gracias a todos los presentes. Tengan todos muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias igualmente. Gracias a todos. Gracias.